Ready? Go. Hola amigos, aquí estamos en su refugio por la gracia de Dios y estamos disfrutando de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Aquí tenemos el mural que se ha estado haciendo, está justo detrás del anfiteatro y el propósito de este mural es explicar la historia de la gracia de Dios desde el principio hasta el final, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y como ustedes podrán ver aquí con un acercamiento, esta es una obra artística tridimensional. Y en esta sección ustedes van a poder ver el principio de la creación. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y aquí podemos ver en detalles la creación de Dios, los animales. Y aquí podemos ver también, la Biblia dice que en el sexto día Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén. También vemos en esta sección el capítulo 3 de Génesis, el capítulo donde habla acerca de la caída del hombre. La Biblia dice que Dios instruyó a Adán y Eva a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero por su desobediencia, la Biblia dice que de esa forma entró el pecado al mundo y así el pecado pasó a todos los hombres, junto con la muerte. Pero después del capítulo 3, vemos nosotros también que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y del capítulo 3 saltamos al capítulo 11, en Génesis capítulo 11, donde vemos la historia de la Torre de Babel, donde Dios confundió la lengua de los habitantes de la tierra para que hubiese una oportunidad de salvación y redención para toda la humanidad. Luego pasamos al capítulo 12, donde Dios llama a Abraham de su tierra y de su parentela, y nosotros vemos aquí el evento del sacrificio, cuando Dios dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y aquí nosotros vemos a Abraham sosteniendo el cuchillo y a su hijo preparado para el sacrificio. Y aquí está el carnero que fue provisto por Dios, el animal que fue el sacrificio que Dios proveyó para que tomara el lugar de Isaac. Después de esta sección pasamos al libro de Éxodo, donde vemos la historia de Moisés y los hijos de Israel. Aquí vemos cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, y después de allí nosotros vemos el evento de la partición del Mar Rojo. Vemos cómo Dios, de una forma milagrosa, después de las 10 plagas en Egipto, Dios saca y libera a los hijos de Israel y los hace pasar por en medio del Mar Rojo como por tierra seca, nos dice la Biblia. Después de pasar por esta sección, saltamos directamente a la historia de Jesús. Y en esta sección vemos la natividad, la historia de la natividad, el nacimiento de Jesús, María y José. Vemos aquí los magos que vinieron del oriente para visitar a Jesús. Después vemos a Jesucristo con sus discípulos y sus 3 años de ministerio en la tierra. Y luego vemos el capítulo más importante de la historia, que es el capítulo de la cruz. Este es el momento más importante de la historia, porque fue en este momento y en el lugar que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Fue en esa cruz que Él cargó con todas nuestras culpas. Fue en esa cruz que Él cargó todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener salvación. Luego pasamos a la parte central del mural, donde podemos ver que la historia no quedó en la cruz, sino que la historia continúa. La Biblia nos dice que al tercer día Jesús resucitó de la muerte y la tumba está vacía. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él resucitó de la muerte para mostrar que Él es Dios, que Él tiene poder sobre la muerte, que tiene poder para dar vida a aquellos que creen en Él. Y luego continuamos en la otra sección del mural. Y tenemos aquí, después de la resurrección de Jesucristo, la Biblia nos dice que Jesús se reveló a sus discípulos y a todos sus seguidores por un periodo de 40 días. Y nosotros vemos la manifestación de Jesucristo por un periodo de 40 días. Y finalmente tenemos la ascensión.
Jesucristo, así cuando Jesús subió, los ángeles que descendieron, que aparecieron entre ellos, dijo, de la misma forma que le habéis visto subir, de esa misma forma Él retornará. Y es una promesa que todos nosotros estamos esperando. Después de eso, Jesucristo había ordenado a sus discípulos para que quedaran en Jerusalén, para que no se llenaran a ningún lugar, porque Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos aquí el evento que le llamamos Pentecostés. Después de esto saltamos a Hechos capítulo 8 y capítulo 9, donde vemos la conversión del apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y en su camino a Damasco, yendo para ir a perseguir a los cristianos, él tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Y allí, en ese encuentro personal con el Señor Jesús, su vida cambia por completo y se convierte en uno de los discípulos y apóstoles más prominentes de la iglesia primitiva, fundando muchas iglesias. Y como podemos saber aquí, el ministerio del apóstol Pablo, fundando iglesias en Asia Menor y en otras partes del mundo a través de su ministerio. Después de este periodo de la iglesia, nosotros vemos un evento que todos aguardamos, los que estamos en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, vemos que hay una promesa que nosotros conocemos como el rapto. El momento en que Cristo vendrá a tomar su iglesia para ir a la presencia de Él, para morar con Él por toda la eternidad. Donde todos aquellos que están en Cristo Jesús serán arrebatados juntamente con Él, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tanto aquellos que durmieron en Él como aquellos que estamos vivos en el Señor, en Cristo Jesús, seremos arrebatados, dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Después del arrebatamiento, eso va a desencadenar una serie de eventos que le llamamos el tiempo de la tribulación. Nosotros vemos en el primer libro del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y al capítulo 4 vemos el periodo de la iglesia. En el capítulo 5 nosotros vemos los juicios de Dios. Dios manifestando su juicio. La Biblia nos dice que el único digno de abrir los sellos es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y luego se desatan los juicios. Vemos aquí los 4 caballos que aparecen en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 5 y 6. Después vemos también las trompetas, las 7 trompetas de juicio. También vemos las copas de juicio. Y finalmente tenemos la final batalla, la batalla de Armagedón, en donde Dios juzgará a todas las naciones, dice, por haber rechazado al Mesías, al ungido de Dios. Y este es el cumplimiento de las profecías de Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, en donde Él vendrá como rey, como juez, para batallar contra aquellos que se opusieron contra el ungido de Dios, así como lo vemos en el Salmos capítulo 2. Después de ese evento tenemos un evento que le llamamos el milenio, un periodo de reino en la tierra por 1000 años. Y después de eso viene el juicio final, el gran trono blanco de Dios. Y luego tenemos toda la eternidad. En este juicio blanco de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15, dice que los libros se abrieron y aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segura. Ahora, después de esto tenemos la eternidad, 2 tipos de eternidades. La eternidad con Dios en el cielo y la eternidad en el infierno. La pregunta es la siguiente: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Será que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Gracias.